Cualito, Nali, buenas. Estamos muy contentos porque ahora vamos a trabajar de nuevo en este J-Track y muchas de ustedes se preguntarán qué significa esto de J. Bueno, pues J es el número 3 en náhuatl. Entonces, bueno, por lo menos aprenderemos los números en náhuatl, ¿no? C es el 1, Ome el 2, J es 3 en náhuatl. Entonces, bueno, de eso se trata. Se trata de fortalecer las publicaciones mexicanas, se trata de que empecemos a creer en lo que hacemos nosotros y que sepamos que lo que estamos haciendo está bien hecho. Y entonces, bueno, sin más por el momento, me voy a ir al lugar en donde me gustaría que todos estemos de acuerdo y que tengamos los fundamentos básicos. Los fundamentos básicos vienen en este libro que les vamos a subir al Google Classroom. Y este libro es el manual de estilo. En este manual de estilo, lo único que quiero que sepan, bueno, hay que leerlo y les puede ayudar muchísimo, sobre todo cuando trabajemos en las tablas de los proyectos, pero lo que quisiera decir es que los artículos científicos todos tienen un mismo estilo. Los artículos científicos, como se utiliza el método científico, luego entonces tendrán que tener las mismas características. Por lo tanto, pues si bien de repente uno le quiere meter de su cosecha, todos tendrían que tener por lo menos un estilo específico que es el que vamos a aprender el día de hoy. Y entonces, lo primero que nosotros decimos es que la parte fundamental de un artículo son los resultados. Y en esta parte fundamental de los resultados, lo que nosotros entendemos es que en los resultados no vengan mezclado ni la metodología, ay Dios, ya no veo nada, ni la metodología, ni la discusión. Y entonces, entonces se tiene que hacer muy transparente y muy claro. Vamos a ver como ejemplo este artículo. Vamos a ver como ejemplo este artículo que tengo aquí. Y entonces, este es un metaanálisis publicado en Medicine, en donde se evalúa el efecto de las estatinas para evitar complicaciones cardiovasculares en pacientes con enfermedad renal crónica. Y entonces, vean ustedes cómo vienen en los antecedentes que ya trabajaron ustedes. Vemos toda la parte de la metodología y aquí es una parte interesante. Hay muchos de ustedes que en la parte de metodología dicen cuántos pacientes incluyeron y no, los pacientes incluidos tienen que ir directamente a esta parte donde dice resultados. Entonces, no, el primer consejo que les daría es no hay que combinar los resultados con con la metodología. El segundo consejo que me gustaría darles es que los primeros renglones tengan que ver con la estadística descriptiva. Es decir, se encontraron 19 estudios que incluyeron a tantos pacientes, se compararon con tantas, ¿no? Donde hubo diferencias y después ya empiezas a buscar cuáles pudieran ser las principales circunstancias. Ay, perdón, ahí está. ¿No? Ahora, viene el verdadero meollo del asunto. Ya acabé la parte de material y métodos y empiezo a tener mis resultados. Lo primero que yo les recomendaría, y que es una recomendación de las guías de publicación, es que contengan ustedes este flowchart o este gráfico en donde permite decir cómo fueron reclutados los pacientes. Cómo fueron, cuántos pacientes llegaron iniciales, cuántos salieron, cuántos cumplieron los criterios de inclusión, cuántos quedaron y cuántos quedaron hasta el final. El segundo punto y que me parece sumamente importante es cuándo escribo el resultado y cuándo lo pongo en tabla. Esa es una pregunta muy difícil de responder, pero podríamos aclarar que si lo pongo en los resultados escritos, no va en la tabla. No se vale que yo ponga los resultados en la tabla y aquí. O si los pongo escritos, lo que yo necesitaría poner son los resultados más importantes, los que yo quisiera leer. Luego, entonces, vean ustedes cómo la tabla de resultados es un apartado chiquito.
Y entonces lo que se está usando actualmente es que nosotros pongamos los resultados, los pongamos por numeritos. Por ejemplo, aquí viene un número 3 y este autor empieza a poner 3.1 y después pone 3.2 y después 3.3, es decir, sean ordenados. Y este orden podría responder al análisis descriptivo, después el análisis bivariado y después el análisis multivariado. Entonces, vean ustedes en este artículo en donde se evalúa el efecto de las estatinas para enfermedades cardiovasculares, lo que nosotros podemos ver sin ver las conclusiones es más o menos qué fue lo que pasó. Y yo se los voy a leer. Y entonces dice aquí que son 19 estudios que incluyeron a 45,000 pacientes y se comparan la pravastatina y todas las estatinas. Se hace una comparación en un network metaanálisis y se busca cuál fue el resultado que encuentra. Y entonces, en este metaanálisis se encontró que disminuye la mortalidad con un OR, con un odds ratio, razón de momios, de 0.66. Y entonces, eso es lo que pongo, y a partir de estos resultados es que yo voy a basar mis conclusiones, ¿no? Entonces, mis conclusiones van a quedar aquí, digamos, que van directamente a repetir lo que ya se encontró. En este caso, la pravastatina de 40 miligramos demuestra un efecto en la disminución de mortalidad de tanto por ciento. Ok. Y entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Cómo se sienten? Me gustaría saber si alguno de ustedes pudiera tener sus resultados para que podamos hacer esto en tiempo real y sea más divertido. Entonces, no sé si alguien por ahí quisiera compartir su pantalla para ver los resultados y que empecemos a criticarlos. No sé si alguien por ahí nos ayude, David. ¿Estás en una computadora? Estoy en mi celular, estoy en el hospital. No te preocupes, David. No sé si alguien por ahí tenga. Si no tienen, pues voy a poner yo uno. Si no lo logran ustedes. ¿No? Bueno, entonces, lo divertido es que esto fuera como especie de taller, ¿no? Y entonces, voy a presentarles ahora la vista de una tesis. ¿Cómo se ve una tesis? Entonces, esta es una tesis donde hago una asociación entre la adicción alimentaria y el estado nutricional en pacientes de más de 18 años. Y entonces, lo que les empiezo a decir es que en el resumen es sumamente importante que empecemos a diferenciar uno y el otro. Entonces aquí, David, no sé si me pudieras ayudar a leer material y métodos. Sí, claro. El presente estudio es transversal, observacional, descriptivo. Se realizó en 200 pacientes mayores de 18 años de edad en la UMF número 1, mediante muestreo aleatorio simple. Se usaron... Hasta ahí. Okay. ¿Qué opinas? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues eso es como que de resultados, ¿no? Incluyó el número de muestras, ¿no? Así es. Entonces, este es un error muy común. El error común es que los resultados van en resultados, ¿sí? Entonces aquí empezaríamos. Se incluyeron 200 pacientes en el apartado de los resultados como tal, ¿no? Y entonces vean ustedes cómo, bueno, pues fue muy aleatorio, pero podemos seguir viendo. No sé si alguien más nos quiera ayudar a David, Enrique y a mí. Andrés, o alguien más quiere ayudarnos a leer los resultados de la prevalencia. Yo, doctor. Bueno, la prevalencia para sobrepeso, obesidad fue de 56%, aunque inicialmente el grupo de mayor riesgo para AC asociada al sobrepeso, obesidad, fueron mayor de 30 años. ¿Qué te parece, Uriel? ¿Qué te parece esto que platicábamos? Que los resultados van pura y llanamente los resultados. No se vale poner de la cosecha, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó aquí con los autores? Parece más bien como de discusión eso, ¿no? O sea, aunque pone, o sea, total. No es el resultado crudo como tal, ¿no? Así es. El resultado crudo, y ya después discutiremos, iremos al apartado de discusión
pero el apartado de resultados tiene que ser muy claro. Se obtuvieron tantos, el riesgo relativo de sobrepeso contra no sé qué fue de tal. Y debe de tener un orden. El orden que les pedimos es 1. ¿Cuántos pacientes fueron incluidos? Y después los análisis que podríamos decir que son los análisis univariados. En este caso, el análisis univariado es la prevalencia, ¿no? La prevalencia fue de 56, muy bien. Y después empiezan los análisis bivariados. Los análisis bivariados tendrían que ver con la maniobra de este estudio. Y entonces, estimado Uriel, necesito que me digas cuál es la maniobra, Uriel, de este proyecto. ¿Qué es lo que quieren estudiar? Pues sería aquí, como dice el título, ¿no? La asociación de, más bien sería la comparación o el uso de de las estatinas. No, ya cambiamos de estudio. ¿No? En la asociación entre adicción alimentaria y el estado nutricional en los pacientes de más de 18 años. Claro, entonces tendríamos aquí dos grupos. El grupo de los que son adictos, el término de adicción a la comida, unos que sean adictos y otros que no sean adictos. Y ver si la adicción es lo que va a determinar el estado nutricional de los pacientes de más de 18 años, ¿cierto? Ajá. Entonces, lo que nosotros necesitamos ver en los resultados es, 1, muy bien, la prevalencia de obesidad, y necesitaríamos ver también la prevalencia de adicción a los alimentos, ¿no? Entonces, queremos saber cuál es la prevalencia de los que son adictos a la comida. Después de eso, viene la parte del bivariado, en donde se dice, bueno, entre el grupo de los adictos a la comida contra los no adictos a la comida, ¿cuántos hubieron de diferencia? Que son estos que están aquí, ¿sí? Y entonces, ese sería el primer problema. Y después de eso, necesitaríamos irnos a los modelos multivariados, si es que se hicieron modelos multivariados. ¿Sí? En este caso, sí se hicieron modelos multivariados. Y entonces, no sé si alguien más nos ayudaría a ver los modelos multivariados. Modelos multivariados. Tristán, ¿nos puedes ayudar a leer? Andrés, por favor, Andrés, ¿nos ayudarías a leer esto que dice para regresión? Para regresión logística del sedentarismo, un radio de 3.120 con un intervalo de confianza del 95%, con una P igual a 0.013 y un estado de certidumbre con un radio de 2.81. Se mostraron la asociación de riesgo. ¿Qué opinas? ¿Qué fue lo que vimos ahorita en el taller? Que bueno, que al final de cuentas, con el intervalo de confianza tenemos un alto intervalo de confianza, pero en cuanto a la comparación de la P con el radio, está muy bajo, ¿no? Y hay una asociación de riesgo relativo, pero no muestra diferencia entre las personas que tuvieron la adicción de las que no tuvieron. O sea, me está diciendo aquí que sí hay una asociación entre comer y estar gordito, pero no me menciona la comparación entre la adicción y el estado nutricional de los que no están adictos a la comida. Buenísimo tu comentario. ¿Alguien más ve esto que mencionábamos? Que mencionábamos inicialmente de decir, no hay que poner de nuestra cosecha. O sea, no hay que hacer que el lector se le vaya a los ojos o que tenga este apartado de discusión por ahí. ¿Alguien puede ver dónde quedó? Dice, mostraron asociación de riesgo. Ya lo está. Claro, ahí ya te está diciendo, piensa lo que yo quiero que pienses, ¿no? Entonces, esto no debe de quedar, ¿no? Ahora, ¿qué piensan ustedes que pongan esto que dice OR aquí? ¿Qué significa este OR? Gustavo, o Abel. ¿Qué significa eso de OR? O Andrés, ¿qué significa eso de OR? Son los odds radio. ¿Cómo? Odds radio. Razón de momios, ¿no? Exacto. Razón de momios. Entonces, si lo van a escribir en inglés, lo escriben todo en inglés.
Si lo escriben en español, lo escriben todo en español. Entonces, eso casi siempre se los piden, ¿no? Entonces, hay que poner que eso es razón de momios, razón de prevalencia, si ustedes quieren, ¿sí? O quizás ponerle odds ratio de sus siglas en inglés. Pero tienen que ponerlo como tal, ¿sí? Tienen que poner qué significa esos ORs en alguno de los lugares. Casi siempre eso va acá arriba, ¿no? Se analizaron los ORs, ¿no? Se hicieron análisis de ORs o se hicieron y significa tal. O razón de momios. Muy bien. Ahora, otra opinión a favor o en contra de poner intervalos de confianza en 95 y valores de P. ¿Qué opinan? ¿Cuál es su opinión? David Enrique. Pues, de entrada, el valor de P nos está diciendo que no es significativo en cuanto a estadística, ¿no? ¿No es significativo? ¿Cuál? ¿Cuál Pues no el es? valor, Porque aquí el hay de tres P, valores. el de 0.013, ¿no? ¿Punto 013 no es O sea, significativo? Acuérdate que pues, es menor de 0.05 y 0.013 es menor de 0.05. o 0.05. ¿Sí? Entonces, tú tienes toda la razón. Lo que pasa al poner tantos valores de P es que confunden al enemigo. Y no se trata de confundir al enemigo, sino se trata de poder comunicar algo. Entonces, en este resumen, yo lo que diría es, o pongo el intervalo de confianza del 95% o pongo el valor de P. Entonces, quizás en este caso, valdría la pena quitar este valor de P, ¿sí? Ok. Y dejarlo crudo como tal. Pero lo más importante, como había dicho Andrés, era a lo que te truje Chencha. Es decir, si mi objetivo era determinar la asociación entre los adictos a la comida y los no adictos, yo tengo que mostrarlo ahí. Aquí en los resultados tiene que haber esta circunstancia, ¿sí? ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. Muy bien. Ahora, muy bien. Pasemos ahora al siguiente apartado. Eso es en el resumen, ¿no? Y entonces, ahora veamos ya en los resultados como tal. Ay, no se vayan a marear un poco. No se vayan a marear, amigos. Pero, híjole. ¿Ya lo pasé, David? ¿O Ay, Dios. Marco teórico. No, no, no. Este es el clásico. Esta es la clásica tesis donde el marco teórico es larguísimo, ¿no? Es como la cuaresma. Entonces, yo espero que para sus próximas tesis el marco teórico no sea tan largo, ¿no? Y que el marco teórico tenga, utilicen algún manejador de citas como Mendeley, como les habían enseñado previamente. Y bueno, viene aquí la justificación, planteamiento del problema, el objetivo que es determinar la asociación, los objetivos específicos, y cada uno de estos objetivos específicos van a tener que tener su análisis. Está muy raro cuando tengo tantos objetivos específicos, entonces llama un poco la atención. La hipótesis, en la muestra, el tamaño de muestra, que es todo esto es material y métodos, y llegó a la parte de los resultados. Chingües, no llego, hasta aquí llego. Y entonces, lo que les pedimos es que tengan el primer apartado, que sería 9.1, que sería la parte descriptiva, ¿sí? E intentar entender cuál es la diferencia o qué es lo que tengo que poner en uno y otra parte. Entonces, aquí tengo el análisis univariado. ¿Qué les parece si lo leemos un poquito? No sé si me ayudes, Mari Carmen, ¿estás por ahí para tener la presencia femenina? O Patti y Berenice Bolaños, o Abel, si nos quieran ayudar a leer. ¿Sí? Elizabeth, ¿nos ayudas a leer? Claro que sí. Análisis univariado. Las variables para caracterizar a la población fueron el sexo hombre y mujer. La edad se organizó de acuerdo a la clasificación de la Encuesta Nacional de Salud 2018 e INEGI en rango de edad de menos de 30 años y más de 30 años. Hasta ahí quédate. Entonces, ajá. Hasta ahí quédate. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de estos resultados? Pues en los rangos están
se contradice, ¿no? De menor y mayor de 30 años, ¿no? Me Sí. parece metodología, ¿no? Claro, Está Sí, diciendo sí. lo que Pues sí. así es, claro, está la claro. población. Así es. Entonces, esto es lo que yo quiero que vean, que en los resultados, ¿qué creen que va? En los resultados van los resultados, ¿no? Resultados. así Se es. incluyeron 200 pacientes, de los cuales tuvieron la edad media de tanto, tantos fueron hombres, tantos fueron mujeres, el estado nutricional fue de 18.6 a 24 Ujú. con media y desviación estándar, ¿no? Así es. Entonces, ese es uno de los apartados que me gustó esto, porque porque permite la discusión, ¿no? Permite discutir y ver estos errores que los podemos cometer todos, ¿no? Y entonces vamos a ver este otro error. No sé quién me quisiera ayudar a leer respecto al sexo de hombres. Respecto al sexo de hombres, el grupo de edad que predominó fue de 30 a 39 años, 34.7%, y como segundo lugar, de 40 a 49 años, 25%. ¿Qué piensan? ¿Qué piensa, doctora Mari Carmen? ¿Qué pasó? Pues igualmente, ¿no? De 30 a 39 años, 34.7%, 30 y 25, es la mitad, es que suma la mitad de la población, ¿no? Se hace un enredo ahí, ¿no? Pero además de que se hace un Sí. enredo, empieza a hablar, predominó, ¿no? Utiliza estas palabras donde ya está haciendo un análisis de los datos. Este análisis de los datos está bien, pero le correspondería la parte de discusión. De discusión. No a la parte, definitivamente no es una parte de los resultados, ¿no? Y entonces ese es lo que queríamos decir. Ponerlo en orden ayudaría mucho. Poner las variables, el análisis descriptivo, el análisis bivariado, el análisis multivariado y cada uno en sus estados. Ahora, ¿cuándo hago una tabla y cuándo escribo todo este choro acá? ¿No? Entonces, vean ustedes la facilidad. ¿Cómo, doctora Dora? No. Andrés, ¿cuándo crees tú que sería importante una tabla y cuándo es importante escribirlo? ¿Tú qué pensarías? ¿Cuál crees que sea tu parámetro? Cuando el número de parámetros que vamos a describir son demasiados, por ejemplo, aquí los grupos de edades y todo eso, es más fácil interpretarlo en una tabla que en un texto corrido, porque aparte solo te gasta espacio. Totalmente. Entonces, lo que nosotros decimos es que o va en el escrito o va en la tabla, pero no se vale que vaya en los dos lados. Entonces, por ejemplo, aquí habló de los grupos de edad y después vuelve a poner una tabla de los grupos de edad. Entonces, en este aspecto es que deberíamos de decir, bueno, va en uno o en otro lado. Ahora, las reglas de las tablas son bien interesantes, porque nosotros tendríamos en mente que deberíamos de tener 3 tablas. Casi todas las revistas nos permiten tener 3 tablas únicamente. No nos permiten tener muchísimas, y ojalá nos permitieran poner todas las que queremos, pero en general se podría decir que tenemos 3 tablas. Y en este caso podríamos decir que tenemos la tabla 1, que debe de tener estas características, que serían las características demográficas de la población. Pero, ¿sí? Entonces en esta va, si están las medias, la desviación estándar de la edad, las características generales como tal. Sin embargo, podríamos decir que hay una tabla, por lo regular, como no nos dejan poner tantas tablas, hay una tabla que le llamamos la tabla 1.5. Y entonces, esta tabla 1.5 lo que quiere decir es que tengo que contrastar la maniobra que estoy llevando a cabo, ¿sí? Comparación de la maniobra.
Y después tendría una tabla 2, que sería el análisis bivariado. Y finalmente, una tabla 3, que sería el análisis multivariado. Hasta aquí no hemos perdido a nadie en el camino. No, todo bien. No, todo bien. Ok, entonces vamos a analizar ahora otra vez, ¿sí? ¿Qué tablas fueron las que nos presentaron en la tesis? ¿No? Entonces, nuestra alumna presenta esta tabla. ¿Y qué tabla creen ustedes que sea? ¿Qué errores le ven ustedes? ¿O qué aciertos le ven? Le digo que no le está poniendo de que ocupan capacidad, nada. Pues delimitó los rangos de edad, ¿no? Pero al ser una tabla univariada, pues, como bien dice, se pudo haber puesto una sola variable arriba, o sea, escrito, y utilizar una tabla para que fuera multivariado, ¿no? Más características, aprovechar más ese espacio, vaya. Ok, bueno, un error. Obviamos que es de edad, pero no sé si van los años o en la tabla. Sí, ¿sabes qué error le veo yo en primer lugar? El primer error que le veo es que cuando yo pongo una tabla, la tabla se tiene que leer por sí misma. Y entonces aquí tendría que decir características demográficas de los pacientes con obesidad mórbida, o características demográficas de los pacientes, que los pacientes incluidos en el estudio de adicción, ¿sí? Entonces se tiene que entender por sí misma. Y tengo que poner todas las características clínicas que componen al estado basal del paciente. Y entonces, a mí no me gusta esta porque además empieza a hacer una comparación de hombres y mujeres. Y entonces aquí tendría que decir, oye, pero ¿por qué haces la comparación de hombres y mujeres? Aquí la comparación que se debió de haber hecho, si es que es una tabla 1.5, es entre los adictos a la comida y los no adictos a la comida, con el fin de saber si la carrera era parejera, es decir, si el tiro era parejo, si los dos grupos eran iguales en las características de sexo, si los dos grupos eran iguales en las características de la edad. Es decir, en esta tabla 1.5 lo que se ven son estas variables que les llamaríamos variables de confusión, ¿no? Entonces, ese es un problema que vemos aquí, ¿no? Y entonces toda la tabla tiene algunos otros problemas. Y entonces el otro problema que yo le veo de forma es que debemos de intentar que sean sucintas, es decir, que tengan la menos cantidad posible de basura, ¿no? Y entonces yo aquí la basurita que le veo es, por ejemplo, si yo pongo aquí N y porcentaje, y ya le puse aquí arriba porcentaje, ya no pongo de nuevo el porcentaje aquí abajo. ¿Sí? ¿Sí ven? O sea, todas estas líneas de porcentaje ya las pudiéramos obviar, ¿no? Pudiéramos quitarlas. ¿Por qué? Porque ya están arriba. El otro asunto es que por columna también me tiene que dar como la suma completa de todos, ¿no? Entonces, yo tendría que sumar aquí 5.6 más 16 más 34 más 25 más 8 más 9 es igual a tanto por ciento, ¿no? Y entonces, eso ténganlo como muy en mente. Ahora, vamos a ver ahora cómo lo pensaríamos nosotros. Y entonces, nosotros lo pensaríamos ahora utilizando el diseño arquitectónico. Y entonces, en el diseño arquitectónico teníamos como el estado basal a los sujetos que puede ser que sean sujetos sanos. Y entonces, el estudio quería comparar a sujetos que tenían adicción a la comida, medida con la escala de Yale, versus a los no adictos, ¿sí? Entonces, aquí es adicción a la comida y estos va a ser comparados contra los no adictos a la comida. ¿Y el desenlace cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál era el desenlace? El estado nutricional. Claro. El desenlace, voy a poner aquí ese estado nutricional en presente ausente, ¿sí? En donde voy a poner aquí que el estado nutricional va a ser, ¿qué les gusta? Que sea gorditos contra flaquitos, ¿no? Podría ser. Índice de masa corporal
alto contra índice de bajo, ¿no? O sea, gorditos y flaquitos, ¿no? ¿Les parece bien esto? ¿Se entiende? Sí. Ok. Y entonces mi tabla 1, la tabla 1 correspondería a este fenómeno de cómo están las características de los pacientes. Entonces, la tabla 1 que mencionábamos hace rato corresponde a las características generales de los pacientes y lo que me hace la tabla 1 es que va a permitir que los lectores vean si esta población se parece o no se parece a lo que ellos están habituados, ¿sí? Tabla 1, características basales. Ay. Y la tabla 2 tendría que ser la comparación, o la tabla 1.5, que es la que yo les decía, la comparación entre los grupos. ¿De qué? De las características basales. Y entonces, en esta tabla 1.5, tabla o cuadro 1.5, lo que podríamos hacer es la comparación de la maniobra con el estado basal. Intentado buscar confusores. Y mi tabla 3 ya es la del desenlace, ¿sí? Ya es donde mi variable de desenlace, que son gorditos o flaquitos, va en las columnas, ¿sí? Entonces, espero que eso les ayude un poquito a saber cuáles son las tablas que podemos llevar. No sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario. No, no, todo bien. Todo bien, vamos bien. Muy bien, Enrique. Gracias. Ahora, tendríamos que decidir cuándo utilizar un gráfico y cuándo utilizar una tabla. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos esta tabla que menciona las edades y luego tenemos este gráfico que vuelve a mencionar las edades en su frecuencia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su opinión? David. Pues pensaría que ya está de más ese gráfico porque si ya se está poniendo en la tabla previa, entonces ya es repetir la misma información. Exactamente. Entonces, no hay que ser repetitivos. Si lo pongo, o sea, si lo escribo aquí, si lo escribo como tal, ya no lo pongo en la tabla. Si lo pongo en la tabla, ya no lo pongo en el gráfico. Pero no se vale que lo ponga arriba en la tabla, que lo ponga escrito, que lo ponga abajo en una tabla y que lo ponga en un histograma de frecuencias como este que se menciona, ¿no? Entonces, ojo, que tengan mucho cuidado con esto, con este asunto, ¿no? ¿Y cuándo utilizarían un gráfico? ¿Cuándo sería su mejor momento para utilizar un gráfico? ¿O para qué utilizamos los gráficos, estimado Abel? O Mari Carmen, o Ceci, Alzado. Ay, vean nada más este nombre tan hermoso, Quetzali. Qué nombre tan hermoso, Quetzali. ¿Cuándo utilizar los gráficos? Bueno, cuando utilizamos un gráfico, nosotros vamos a dar una información resumida para que el lector entienda fácilmente. Entonces, por ejemplo, si queremos presentar las características de la población, si vemos que es más vistoso en gráfico, sería la mejor opción. Buenísimo. Entonces, tú tienes absolutamente toda la razón. Lo que hacemos con el gráfico es que es nuestra mejor información. La mejor información la queremos poner en un gráfico para que alguien se la robe. O sea, nuestro deleite máximo sería hacer un gráfico para que alguien lo ponga en sus diapositivas de presentación, ¿no? Entonces, y casi siempre tiene que ser el resumen final de esto. Entonces, ¿qué gráfico creen ustedes que sería el mejor gráfico para esta tesis? ¿Cuál creen ustedes que sería su mejor gráfico? El de la asociación entre el estado nutricional y la adicción, ¿no? Así es, ¿no? Una correlación, un gráfico de correlación. ¿Un gráfico de correlación, Mari Carmen? ¿Como cuál? ¿Como qué, sí, un gráfico de correlación probablemente. ¿Qué con qué, Mari Carmen? ¿Qué se te antoja? Pues el estado probablemente el estado nutricional sería uno de los factores y a lo mejor el mecanismo que está utilizando para medir ese índice de
A ver, el índice de nutrición. El estado nutricional sería una, eso sí queda claro. El estado nutricional, ese, por ejemplo, si vamos a hacer un gráfico de dispersión, eso tendría que entrar en el eje de las Yes. En el eje de las Yes, Sí. perdón, el pan y la leche. En el eje de las Yes va la variable dependiente. ¿Sí? Y en este caso, la variable dependiente o el resultado, dijimos que era el estado nutricional. Y entonces, de eso va a depender qué gráfico quiero. Ok, puede ser que la Y dependiente yo lo ponga como el porcentaje de sujetos obesos. Y entonces aquí yo lo pueda poner como porcentaje y que vaya del 0 al 100. Aquí el problema es el huachicol, ¿sí? Entonces, el huachicol quiere decir que yo puedo truquear el gráfico. Intenten no hacer un truco de que mueven los ejes. Y entonces ya tengo este primer grupo. ¿Y ahora qué voy a poner en el eje de las X? Ya sé que va en el eje de las Y. En el eje de las Y va mi variable dependiente. Muy bien. Este sería eje de las Y. Ahora, ¿qué iría en mi variable dependiente? Perdón, independiente, que sería el eje de las X. En este caso, ¿cuál es la variable independiente? Mari Carmen, ¿cuál verías tú como la variable independiente del proyecto? Como la variable independiente probablemente pudiera ser, está midiendo la adicción y la no adicción contra el estado de salud. La variable dependiente sería el estado de salud. Sería la obesidad. O sea, probablemente lo que estemos viendo, dijimos en el eje de las 10, dijimos que lo que queríamos ver era si estaban gordis o flaquis, ¿no? Pudiese ser el índice de masa corporal. Pudiera ser también el índice de masa corporal, pudiera ser que yo no quiera gordo o flaco, sino pudiera ser que cambio aquí índice de masa corporal y lo pongo como una media, ¿no? O lo pongo como cuantitativa, ¿no? Pues sería lo que busca la maniobra como la adicción y eso, ¿no? Puede ser, sí. Yo lo pondría, hay dos opciones. Una, como yo quiero saber qué tanto se asocia la adicción a la comida con la obesidad, o ponerlo como qué tanto se asocia con el mayor índice de masa corporal. Pero ahora, ¿qué va aquí abajo? Yo creo que aquí abajo en la variable de X, tendría que venir aquí, por ejemplo, adicto a la comida y no adicto a la comida. Adicción. Adicción y no adicción. Y entonces aquí lo que podríamos hacer es, en el caso de que fuera el índice de masa corporal, lo que podríamos hacer es un gráfico de dispersión, como por ejemplo un box plot. Y entonces aquí pondría que los adictos a la comida tienen mayor índice de masa corporal que los no adictos a la comida. Y entonces aquí podríamos ver que hay una diferencia de medianas entre un grupo y otro grupo, ¿no? Este podría ser un muy buen acuerdo, ¿no? Este podría ser una opción. Otra opción podría ser que lo haga yo como porcentaje. Si lo hago por porcentaje, luego entonces yo lo que tendría que hacer es hacer un gráfico de frecuencias. Y entonces decir, miren ustedes, los adictos a la comida tienen un mayor porcentaje de obesidad que los no adictos a la comida, que tienen un menor porcentaje de obesidad, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo hay muchas opciones dependiendo qué es lo que quiero decir, pero también dependiendo a cuál era mi objetivo del estudio. Vamos a seguir viendo esta tesis para ver si le podemos sacar más cuestiones, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo el análisis bivariado que tendría que analizar, este análisis bivariado que tendría que analizar si la maniobra de los adictos y no adictos, termina analizando otra cosa, termina comparando sexo contra estado nutricional, cuando esa no era la pregunta de investigación, cuando no tenía nada que ver. Pues sí se ve bonita, pero no podemos encontrar prácticamente ninguna congruencia con los objetivos de arriba, ¿no? Entonces, finalmente ya tenemos adicción alimentaria. Ya apareció al final la adicción alimentaria. Y empezamos a ver que tiene ciertos problemas. El primer problema es qué significa este valor de P.
¿Qué piensan ustedes que signifique este valor de P? Si quieren, vamos despacito con sexo, hombre-mujer. ¿Qué significaría este valor de P? ¿Qué se les antoja? Bueno, lo que se les antojaría es que aquí dijera y viniera el valor de P mediante chi cuadrada de Pearson. ¿Ustedes creen que se puede hacer una chi cuadrada de Pearson con tantos datos? Es decir, con esta variable que es normal, sobrepeso, obesidad, ¿o cuál es la hipótesis? ¿Sí? No, porque es divariado, ¿no? Claro, una chi cuadrada tiene que ver con una tabla de 2x2. Y aquí no hay una tabla de 2x2, aquí hay una tabla de 2, hombre-mujer, por el estado nutricional, normal, sobrepeso, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, vean ustedes que el problema se hace más grave cuando habla de edad y el problema se hace gravísimo cuando pongo 1, 2, 3, 4 variables contra todas estas. Y entonces veo aquí que es una P significativa, uy, súper significativa, pero no sé qué significa. Entonces, tenemos que ser muy cuerdos en poder encontrar qué significa y qué es lo que queremos decir con cada una de las tablas. Si no conocemos la estadística, no la pongan. No se en vale. este ejemplo, ¿qué usaría en vez de la chi cuadrada de Pearson cuando son varias variables? En este ejemplo, por ejemplo, para sexo hombre y mujer, para poder hacer el contraste, probablemente se puede hacer una chi cuadrada de Pearson, pero de tendencia lineal. De linear trend, donde yo quiero decir que los hombres y las mujeres tienen una tendencia a subir más que el otro grupo. Pero yo no veo este proyecto, esta tabla no le veo ni pies ni cabeza. Esta tabla debería tener aquí adicto, no adicto, y ver si hay si son más en hombres, si hay diferencias en las edades, si se asocia con el alcoholismo, si se asocia con el tabaquismo, si se asocia o no se asocia con el sedentarismo, ¿sí? Entonces, pero el concepto tiene que quedar muy claro de que cuando pongo un valor de P, sepa de qué se trata, ¿sí? Ahora vayamos con esta tabla 4, ¿no? Ahora sí, ¿qué sucedió en esta tabla 4? Una cosa que yo no les había dicho es que cuando ya estamos en la tabla, digamos en la tabla 3 en este caso, lo que va en las columnas es el desenlace. El desenlace siempre va en las columnas. Y entonces aquí el desenlace era sobrepeso o normal, lo cual está perfecto, ¿no? Lo cual está muy bien. Esto podría mejorar si yo le pusiera aquí un valor de N, que está bien puesto aquí, y un porcentaje, para saber qué tanto se asocia. Y después de esto, viene esta parte de aquí, que es con adicción y sin adicción alimentaria. ¡Wow! Ahora sí ya quedó bien. Esta tabla queda bastante bien. Solo le faltan unos pequeños detallitos. ¿Por qué? Porque ya me permite decir que la adicción alimentaria tiene un riesgo de 1, con adicción alimentaria tiene un riesgo de 1.5 contra, y el intervalo de confianza, que es estadísticamente significativo. Entonces, esta tabla es la más rescatable de todo el trabajo, ¿sí? Y además de todo nos permitiría decir, ya sé qué es lo que quisieron decir. Dijeron, los pacientes que tienen adicción a la alimentación, a la comida, obviamente tienen mayor sobrepeso que los que no son adictos, ¿sí? Y entonces, yo aquí lo único que pondría sería el porcentaje. De los 118 pacientes que tenían adicción, 67 correspondería como un 50%. En cambio, los que no tienen adicción a la comida, que sería este 17, ¿qué porcentaje? Porque los porcentajes me ayudan a dilucidar un poquito mejor el asunto. Y ahora, ¿qué gráfico le correspondería a este 1.2 con un intervalo de confianza, este 1.5 con un intervalo de confianza 1.2 a 186? ¿Cuál sería el gráfico pertinente? ¿Cuál sería el gráfico que les gustaría? Elizabeth. Ya sabemos, o sea, ya nosotros hicimos una elucubración de cuál queríamos, pero ahora ya lo sabemos. Entonces, ¿cuál sería el gráfico pertinente? El de dispersión que comentó para ver qué tanto se aleja. No, porque ahí ya está marcando ORs. Ah, ok. Ahí está marcando razones de momios.
¿Sí? Razón de momios. El de cajas No, el de cajas y bigotes es para variables cuantitativas. Cajas y bigotes es para variables cuantitativas. Sí, Luis. ¿Cuál correspondería? Forest plot. Un forest plot, claro que sí. Entonces, este es para variables cuantitativas. Y este de aquí abajo sería para variables, el que es el de frecuencias, es para variables cualitativas. Pero cuando estoy viendo riesgos, el que le corresponde es este gráfico que se llama forest plot o gráfico de árbol. Y entonces aquí este gráfico contiene este 1, que es el no riesgo, y en este caso él va a poner aquí, por ejemplo, adicción, ¿sí? Adicción presente ausente, y lo que encontró él es que hay aquí un riesgo relativo mayor con un intervalo de confianza que no toca la unidad. ¿Sí? Y entonces este gráfico lo que hace es que nos ayuda a identificar mejor y de un vistazo cuáles son las variables que están aquí metidas, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que les quiero decir es que cada resultado se asocia con un gráfico. Y entonces, lo que yo voy a hacer, o lo que vamos a hacer en este taller, es que les vamos a mandar unos artículos, le vamos a mandar el artículo de la pertinencia del gráfico y les vamos a mandar estas cuestiones de la Asociación Médica de Medicina para que vean qué es lo que tiene que venir en los resultados. Y entonces, sigamos analizando. Entonces, ya sabemos qué es lo que quiere. Este es el gráfico más importante. Aquí tenemos alcoholismo y podemos identificarlo tanto con el valor de P como del intervalo de confianza 95. Los análisis multivariados, esta tabla de análisis multivariados está excepcional porque tiene que tener ORs, el intervalo de confianza del 95% de la exponencial de beta y quizás un valor de P donde ya estoy ajustando todo por todo. Entonces, es una tesis que vale muchísimo la pena y que ya nada más le falta a esta tesis un poquito de amor, un poquito de orden, y con eso tendríamos ya el resultado final de todo esto. ¿Sí? ¿Quedó clarísimo? Sí, sí. Aquí? Para la cuestión de presentar las tablas y resultados, nuestro facilitador, vaya, pues va a ser el encargado de decirme o poderme decir, ¿sabes qué? ¿Qué tal si te parece que este resultado lo presentemos de esta manera? Se va a ver más bonito, más entendible, va a tener mayor impacto en tu artículo, ¿no? Sí, sí va a ser así, ¿no? Así es. Claro, porque el tutor le pareció muy bien estos gráficos, pero quizás a la hora que platiquemos, a la hora que lo vean otros ojos, digamos, miren cómo se puede mejorar el sex appeal de esas tablas, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar Sí, sí, porque pues en mi tesis puse unas tablas y unos gráficos, pero claro, vaya, para la hora de publicarlo en una revista, a lo mejor hay otra manera mejor, ¿no? Vaya, de hacerlo. Claro, o más adecuada, ¿no? O más adecuada. Y entonces yo entiendo que para una clase de 1 hora sea muy difícil que nosotros podamos platicar continuamente de esto, ¿no? Pero pues lo que sí podríamos decir es que hay que poner mucha atención y lo que podríamos decir es que hay que auxiliarse de su facilitador y pues listos, sigamos con el taller, ¿no? Sigamos cinceleando la tesis, ¿no? No sé si alguien más tuviera alguna pregunta, David. César. Yo tengo una duda. Sí, veré. Bueno, nos comentó que las tablas por lo regular son 3, más o menos, para un artículo. Sí. ¿De gráficos también hay como que un número? Sí, depende de la revista, veré, pero en general, en general son 2 gráficos y 3 tablas, o 3 gráficos y 2 tablas. Más o menos así es el ritmo. Ok, gracias. ¿Sí? Aunque hay revistas como, por ejemplo, PLOS ONE, que acepta todas las tablas que sean necesarias, pero como material suplementario. ¿Sí? Sí, gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a los alumnos, a los facilitadores, a los tutores que están aquí con nosotros. Y bueno, pues nos vemos. Les subo este video al Google Classroom y les subo otro video más, un poquito más condensado sobre cuándo utilizar qué tabla, si les parece bien, ¿no? Sí, perfecto. Gracias. Gracias y para servirles. Gracias, doctor. Perfecto. Y ojalá que esto sirva de impulso, ojalá que les esté sirviendo. Gracias. Gracias. Hasta luego.